Se puso buena la mesa de debate entre dos abogados. Uno considera que la Suprema Corte sí tiene facultades para revisar la Constitución y el otro dice que no. Corre video. A ver, Guadalupe Tadei, que es la consejera presidenta, dijo que el INE sabe que los amparos no proceden en materia electoral, sin embargo, lo están acatando. Un juez en Colima, no tengo su nombre, advirtió que multará a los consejeros con 54,000 pesos si no acatan la suspensión. Únicamente se instaló la comisión organizadora de esta elección, pero ni se ha podido avanzar a la mesa que el INE debía tener con el Senado y con el Consejo de la Judicatura Federal. Lo que procede ahora que es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine la validez o no de todos estos amparos. Efectivamente, porque el tema que está muy ligero ahí en esa parte es la materia electoral, Eduardo. Entonces, de acuerdo a ello, pues la competencia en este sentido, dice al menos así los consejeros de INE a través de su presidenta, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y habría que esperar cuál es la resolución de estos magistrados, que me supongo que tienen que determinarla pronto, porque están trabajando o estaban trabajando y deben de decirle, o sigues trabajando o ya no trabajas o se para por completo el carro de la organización de todo el proceso electoral de elección de jueces. En esa parte están, entonces, pues prácticamente no pueden hacerlo. ¿Qué significa esto? No quiere decir que no estén trabajando. Yo me supongo, Eduardo, que al interior están trabajando. Claro. Pero acordémonos que es un órgano colegiado. Y si emiten un acuerdo, por ejemplo, miren ustedes, tengo un acuerdo del modelo de boleta electoral que se va a presentar el día 1 de junio del próximo año. Ese modelo tienen que aprobarlo en su conjunto, por supuesto, los consejeros del Instituto Nacional Electoral y tendrán que vertir ahí sus argumentos de que si es bueno o no es bueno, lo que se tenga que hacer, por ejemplo. Pero me supongo que al interior están trabajando y están preparando todo para el momento que vaya a decirles adelante muy probablemente en ese sentido. Claro que sí. Venus. Lo que yo veo aquí es una especie de sabotaje judicial, perdón que lo diga de esa manera, con estos amparos que se... a ver si el derecho del pataleo, no le quise el derecho de pataleo a los jueces. Yo no sé si están de acuerdo ustedes. Una reforma constitucional que fue debidamente hecha conforme a la Constitución y agotando perfectamente todos los procedimientos. Ese texto de la Constitución es inatacable y entra en automático. Aquí lo que Pero los amparos creo que es porque sienten que sus derechos de empleo están siendo vulnerados, ¿no? Sí, Eduardo. Mira, dos cosas rápidamente y voy a contradecir, por supuesto, a Venus. No comparto nada su idea. A ver, ahora no comparto nada porque... Primero, hace rato lo escuchaba también, una reforma constitucional, no porque el legislador la haga quiere decir que está bien, eso es un primer elemento, y eso lo debe saber Venus en materia de teoría constitucional. Segundo, cuando el legislador cambia alguna, y se dice en la teoría, Eduardo, te lo voy a decir claramente, en la teoría se conoce como estructura básica de la Constitución o cláusulas pétreas. Esas cláusulas pétreas es la división de poderes, la soberanía, la forma de gobierno, por ejemplo. O sea, que a ver, te voy a dar un caso extremo. Si el Congreso de la República, por mayoría del 99% de los votos, cambiara la Constitución diciendo desaparece el poder legislativo, estaré yendo contra estas cláusulas pétreas que son inamovibles. Efectivamente, Eduardo, son inamovibles, como bien lo comentas. Por ejemplo, la división de poderes ya estaba desde la Constitución de Cádiz, Eduardo, de 1812, y ya venía caminando toda esta constitución de división de poderes en el principio. El legislador, con esa estructura básica, el constituyente del 57 y del 17, lo dejó así, con esa característica. Bueno, pues ya estamos en 1924. Sí, 1824 también, con primera constitución de la República Mexicana, pero también, Eduardo, cuando se ataca la división de poderes, en lo particular la independencia judicial en un momento determinado por una reforma constitucional, al menos en otros países, y ahí hay otros casos también muy ejemplares en ese sentido, se está atacando esa estructura básica o esas cláusulas pétreas que afectan directamente, por supuesto, a esa formación de la Constitución. Esto lo estoy diciendo en teoría. No estoy diciendo que yo esté bien, y lo dejo con toda claridad. Simplemente la teoría nos dice esto. ¿Cuál es otro mecanismo para atacar esta cuestión judicial, esta cuestión legislativa? Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un medio de control constitucional, por eso le denominaron Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí es donde realmente, desde el punto de vista teórico, pues obviamente Venus no tiene ninguna razón en que cuando se hace una reforma constitucional... Termina para que Venus, su derecho de réplica.
Sí, y ahí lo digo claramente, Venus, lo siento y te lo digo así con todo afecto, pero parece que estás equivocado en ese sentido. Parece o está, a ver, no seas tan diplomático. Estoy equivocado, Eduardo, estoy equivocado. Parece. Y no sé si lo compartas tú también, Eduardo, con él, pero también estarías equivocado. No, en ese yo sentido, por eso los pero, tengo a ustedes, yo no soy abogado. Yo no soy abogado, no me las doy de abogado. Nada más te lo digo para comentártelo. Considero que no es así. Se puede revisar. Bien, a ver, Venus, yo te lo digo así con toda franqueza. Creo que el que se equivoca eres tú, Bernardino, porque estás asumiendo algo y ese algo es que tú sostienes implícitamente en lo que acabas de decir que la reforma al Poder Judicial como quedó y como se hizo en septiembre es violatoria de la división de poderes. Pero eso es lo que tú crees. no, pues es su punto de vista, como tú crees el tuyo. Ahora, a ver, pues sí, yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, todos creen. No, yo no veo que se quite la división de poderes con esa reforma, ni tampoco veo que quede supeditado el Poder Judicial al Legislativo o al Ejecutivo. Yo lo que veo es una reforma muy diferente a todo lo que nosotros hemos tenido y todo lo que nosotros hemos aprendido. Pero no creo que eso Espérate, Bernardino, por favor, a ver, concluye, Venus. Concluyo, no puedes asumir o no puedes tener el prejuicio de entrada que la reforma al Poder Judicial atenta a la división de poderes. Eso no se puede sostener. Bernardino. Bien, esa es tu opinión. Mi opinión es completamente distinta. Por ejemplo, miren ustedes, hubo una ley que se hizo en el 2021, es la de la carrera judicial. Y esa carrera judicial, la mayor parte de los que están hoy actualmente trabajadores del Poder Judicial de la Federación han pasado por ese proceso. ¿Qué significa? Hacer cursos, hacer exámenes de oposición, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Bien. Y muchos de los que son gente muy especializada en esas pruebas, esos exámenes, no Bernardino, han te voy a cortar porque... Pues sí, aquí se dijeron bien, ahora sí que de todo, ¿no? No se guardaron nada. Lástima que les faltó ahí tiempo para debatir, los cortó los comerciales, pero ¿en qué manos estábamos? El señor Bernardino dice, claro que pueden checar si están invadiendo la independencia, pero eso, como bien dijo Venus Rey, el otro abogado, dice, es lo que tú piensas, es lo que tú percibes, ¿sí? Y no se trata de percibir, de interpretar, se trata de obedecer la ley, ¿sí? Los jueces magistrados tienen que obedecer, que seguir la ley. Y hay no sé cuántos, 100 y pico de amparos para suspender los trabajos legislativos, o sea, lo electoral, todo, hay que detener todo. Y entonces eso nos da más rabia a nosotros, los que queremos la reforma judicial, porque ¿por qué no llovieron esas suspensiones, esos amparos cuando desaparecieron Luz y Fuerza, cuando desaparecieron Mexicana? ¿Sí? Bueno, no la desaparecieron, la entregaron. Cuando entregó el borracho de Calderón a Aeroméxico, ¿sí? ¿Por qué no dijeron están vulnerando los derechos de los mexicanos o de los trabajadores de Luz y Fuerza? Cuando remataron Telmex, ¿sí? ¿Por qué no intervino? Y eso nos pudre más, a mí en lo personal, a lo mejor estoy equivocado, me pudre que es que se están defendiendo. ¿Y por qué no nos defendieron a nosotros? Si la ley es la ley, ¿no? La reforma energética, se les dijo, va a vulnerar los derechos de gente que son empleadas de este lugar, pues se van a ser reemplazadas por extranjeros. Les valió, dijeron no podemos nosotros cambiar la Constitución. Y ahora resulta que ese señor Bernardino dice que sí, que no puedes tú. Ahora dice no puedes vulnerar la independencia del Poder Judicial. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿No puedes hacer nada? ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo llega a Morena en el 18 y dice, se acaba eso de los premios? Porque cada 3 años que empezaba se inauguraba una legislatura, se les daba un coche nuevo o 250,000 pesos, dependiendo de lo que quisiera el legislador. Morena cortó eso y nadie dijo, se están vulnerando mis derechos. ¿Por qué? Porque los diputados van de paso, igual que los jueces. Los jueces no están para siempre, en cualquier momento se les puede despedir. O sea, se creen dueños del Poder Judicial. Nosotros, yo, el que pago impuestos, el jefe de ellos, porque yo soy jefe del Ejecutivo, yo soy jefe del Legislativo y también del Judicial, aunque no les gusta a los conservadores, que se creen divinos, los del Poder Judicial, yo tengo el poder para cambiarlo según el artículo 39. En cualquier momento puedo cambiar la forma de gobierno. Olvídate de la Constitución de Cádiz, la del 17, y lo que, bueno, iba a decir una grosería. Olvídate de esas constituciones. Yo mando y yo digo, yo quiero cambiar este sistema putrefacto de impartición de justicia. Dime qué opinas tú. Hasta luego.